Buenas tardes, les estamos dando cordialmente la bienvenida a una transmisión más de Concursol. Sí, estamos, mientras tanto estamos viendo imágenes de algunos equipos e instrumentos que se presentaron en ediciones pasadas de Concursol. ¿Sí? A quienes nos visitan por primera vez, les contamos un poquito de lo que trata Concursol. Concursol es una experiencia educativa que comienza en el año 2009 y que convoca a escuelas de nivel medio y técnico para construir o elaborar ideas proyecto que tengan aplicaciones en energías renovables, promoviendo además las carreras científicas y el uso de energías limpias. Bueno, les contamos que el evento tradicionalmente se organiza desde los centros científicos y tecnológicos de CONICET, de las ciudades de Rosario y Santa Fe, y en conjunto con organismos gubernamentales, universidades y organizaciones de la sociedad civil. Este año, bueno, como todos saben, este año y el anterior, ¿no? Por cuestiones del aislamiento preventivo, Concursol transmite 7 seminarios y conversatorios dirigidos a la capacitación docente. Y bueno, y a través de las preguntas y comentarios esperamos fortalecer la formación docente para incentivar la participación en las futuras convocatorias. El convenio que ha tenido CONICET a través del programa VOCAR, que promueve las vocaciones científicas, la participación del gobierno de la provincia de Santa Fe y el Ministerio de Educación ha permitido fortalecer los vínculos y el programa Concursol cada año. Y en particular en esta edición vamos a contar con la participación de especialistas, no solamente de investigadores de CONICET y docentes y especialistas en el tema de energía renovable, sino también investigadores mexicanos. Esto lo tendremos a lo largo de las transmisiones que nos quedan en esta semana y la próxima. Así que bueno, sin más, comenzamos. Bueno, hoy vamos a tener la charla del doctor Javier Schmidt, que ya está aquí. La charla se llama, a ver, la charla tiene como nombre Energía Solar Fotovoltaica. Y bueno, Javier Schmidt se recibió de licenciado en física en 1993 en el Instituto Balseiro y de doctor en física en 1998 en el mismo instituto, realizando su trabajo de tesis en INTEC de Santa Fe. Realizó luego un postdoctorado de 2 años en Alemania con beca de la Fundación Humboldt. Ingresó a CONICET en 2001 y actualmente es investigador independiente en el Instituto de Física del Litoral, donde dirige el grupo de semiconductores con aplicaciones fotovoltaicas. También es profesor adjunto en la carrera de Ingeniería en Materiales de la Facultad de Ingeniería Química, Universidad Nacional del Litoral. Ha publicado más de 70 trabajos en revistas especializadas y realizado presentaciones en congresos nacionales e internacionales, y ha dirigido numerosos proyectos de investigación sobre el tema de semiconductores con aplicaciones en energía solar fotovoltaica. Muchas gracias. Gracias, Pablo, por la introducción. Y muchas gracias a los organizadores por invitarme para dar esta charla. Efectivamente, la charla es sobre energía solar fotovoltaica y acá es más o menos los temas de los que vamos a hablar. Una breve introducción sobre energía solar fotovoltaica, después algo sobre los semiconductores que se usan para el efecto fotovoltaico, las celdas solares, los paneles solares y algo sobre sistemas fotovoltaicos. Bueno, la energía fotovoltaica es la conversión directa de la energía luminosa en energía eléctrica, ¿no? Y si es la luz del sol, es energía solar fotovoltaica. En su último informe, la Agencia Internacional para la Energía ha dicho que la energía solar fotovoltaica se convierte en el nuevo rey del suministro de electricidad y va
a sobrevenir en los próximos años una expansión masiva de esta fuente de energía. Lo que dice esta agencia internacional es que en los próximos 20 años la energía solar fotovoltaica, que se ve acá con esta barra celeste, es la que más va a contribuir a generar nuevas fuentes de producción de electricidad, superando a todas las otras fuentes de energía, incluso la eólica, la de gas, las centrales convencionales, las centrales nucleares, ¿no? Se espera entonces un muy fuerte crecimiento de la energía solar fotovoltaica en los próximos años, y eso es por una razón muy sencilla, es por el costo. En esta figura lo que vemos es cómo ha ido evolucionando en los últimos años el costo de generar electricidad, ¿no? Medido en dólares por megavatio hora de electricidad producido. Y vemos acá cómo la energía solar fotovoltaica ha ido bajando drásticamente los costos, hasta ubicarnos hoy en día por debajo de los $37 el megavatio hora, lo cual la pone por debajo, por ejemplo, de las centrales convencionales de gas de ciclo combinado, o las centrales de carbón, las centrales, las eólicas incluso, que están acá a $40 el megavatio hora, o la energía nuclear, ¿no? O sea que hoy por hoy, si uno tuviera que poner una nueva central de generación de electricidad, lo más conveniente sería poner una central fotovoltaica, ¿no? Porque están en los costos por unidad de energía producida más bajas. O sea que la transición energética desde las fuentes de energía convencionales hacia las fuentes renovables se va a producir inexorablemente en los próximos años por una sencilla cuestión de costos, ¿no? Porque hoy en día la forma más barata de generar electricidad es a través de la energía solar fotovoltaica. Bueno, el dispositivo que permite esta conversión de energía solar en energía eléctrica es la celda solar, que la vemos aquí. Las celdas se agrupan formando paneles o módulos fotovoltaicos, y a su vez los módulos se agrupan formando arreglos, que después constituyen las grandes centrales fotovoltaicas. Para entender entonces un poco más cómo se produce este efecto fotovoltaico, tenemos que empezar muy brevemente por saber qué son los semiconductores. Y este también es un tema del que pueden hablar con sus alumnos en las clases, ¿no? Todos sabemos que en su modelo más simple, el átomo está formado por un núcleo que tiene protones y neutrones, y orbitando alrededor de ese núcleo están los electrones. Pero los electrones no están en cualquier lado, sino que están en ciertas órbitas bien definidas, o sea que están a ciertas distancias, lo cual se corresponde con ciertas energías, ¿no? Y puede haber algunas órbitas ocupadas por electrones y otras órbitas que están vacías, y el electrón entonces, si adquiere por alguna razón energía suficiente, puede hacer una transición desde una órbita ocupada a una órbita vacía. Cuando uno forma una molécula, cuando los átomos se unen para formar moléculas, tenemos que estas órbitas atómicas se convierten en lo que se llaman orbitales moleculares, y entonces tenemos que cuando por ejemplo, los dos átomos más simples, que serían dos átomos de hidrógeno, que tienen solo un electrón cada uno, se unen, ¿no? Entonces se forma un orbital que se llama ligante, que tiene menor energía que los orbitales originales. Entonces, como este orbital puede alojar hasta 2 electrones, los 2 electrones de los átomos se ubican ahí en un nivel de menor energía. Y por eso entonces la molécula es estable, porque los electrones, todo en el universo siempre tiende a ir hacia su estado de menor energía, y entonces este estado es de menor energía que tener a los 2 átomos separados, y por eso la molécula es estable, ¿no? Ahora existe también otro orbital que se llama antiligante y que está por encima en energía. Y entonces, si por alguna razón este electrón adquiere energía suficiente, puede hacer una transición desde este nivel hasta este otro.
Y si ahora vamos uniendo cada vez más átomos entre sí para formar un sólido, entonces esos niveles empiezan a separarse uno de otro y se transforman en lo que llamamos bandas de energía. Una banda que está completamente ocupada por electrones, que llamamos banda de valencia, y una banda que está desocupada o vacía, que es la que provenía del orbital antiligante, que no está en principio ocupada por electrones. Pero si el electrón adquiere energía suficiente, puede hacer una transición desde la banda de conducción hacia la banda de valencia. Lo importante es que en el medio existe una zona en la cual no hay estados disponibles. Y entonces esa se llama la banda prohibida del semiconductor. En esa región no hay estados, entonces el electrón puede estar o en la banda de valencia o en la banda de conducción, pero no puede estar aquí en la banda prohibida. Entonces, ese ancho de la banda prohibida es una de las características más importantes del semiconductor. Entonces tenemos, en resumen, una banda de valencia que está ocupada por los electrones, una banda de conducción que en principio está vacía, y una banda prohibida, que es una zona en la cual no hay estados disponibles y entonces los electrones no pueden estar ahí. La banda prohibida, decíamos que era uno de los parámetros importantes porque me va a decir qué energía se necesita para que un electrón pueda hacer una transición desde la banda de valencia hacia la banda de conducción. Si esa energía entonces la provee la luz del sol, esa energía de los fotones de la luz se va a transformar de alguna forma en energía eléctrica. Entonces acá tenemos para distintos semiconductores cuáles son el ancho de esta banda prohibida, de los cuales nos interesa sobre todo el silicio, que es el semiconductor por excelencia, el semiconductor que se usa en todo lo que es la electrónica, toda la electrónica moderna se basa en el silicio, y también es el material con el que se usa para la mayoría de las celdas solares. Las celdas solares que vemos actualmente son en su gran mayoría de silicio. Entonces este gap de silicio es de 1,12 electronvoltios, lo cual está bien adaptado al espectro de la luz solar. Y entonces significa que la mayor parte del espectro solar va a poder ser absorbido por ese semiconductor, va a tener energía suficiente como para que se produzcan esas transiciones desde la banda de valencia hacia la banda de conducción. Entonces, ¿cómo se produce la conducción eléctrica? En principio, si uno tiene a todos los electrones en su estado fundamental de menor energía, todos ellos van a estar formando enlaces unos con otros. El silicio se enlaza, por ejemplo, con otros 4 átomos de silicio, formando una estructura tipo diamante, tetraédrica. Entonces, en su estado de menor energía, los electrones van a estar ahí confinados en la zona entre 2 átomos de silicio, formando los enlaces covalentes, que se llaman. Ahora, si por absorción de luz, por ejemplo, el electrón adquiere energía suficiente como para quedar libre, para poder desplazarse por todo el semiconductor, ahí se vuelve entonces conductor ese material y puede transportar la electricidad. Entonces, cuando el electrón adquiere la energía suficiente como para llegar a la banda de conducción, ahí es cuando se encuentra libre como para desplazarse por todo el material. Cuando el electrón llega a la banda de conducción, deja en la banda de valencia un hueco, porque ahora falta un electrón ahí que antes estaba en la banda de valencia. Y ese hueco también puede conducir la electricidad, porque en principio otro electrón que esté en un enlace cercano puede hacer una transición hasta ese hueco, y después otro electrón puede hacer otra transición, y así vemos cómo el hueco también se va moviendo, pero en el sentido opuesto al del electrón. O sea que en los semiconductores, tanto los electrones que están en la banda de conducción
como los huecos que están en la banda de valencia son capaces de transportar la electricidad. La absorción de luz, entonces, cuando esa luz tiene la energía suficiente, una energía mayor al gap del semiconductor, puede provocar estas transiciones de electrones desde la banda de valencia hacia la banda de conducción. Y en ese caso es cuando la luz es absorbida. Lo que vemos entonces es que todos los fotones que tengan energía menor al gap, todos esos se van a perder, porque al no tener energía suficiente no van a poder provocar estas transiciones y entonces no van a poder ser absorbidos. Y a su vez, si tenemos fotones de muy alta energía que generan transiciones hacia estados que están muy arriba dentro de la banda de conducción, todo ese exceso de energía también se va a perder en forma de calor. Entonces, acá tenemos cómo es el espectro del Sol, el espectro de irradiancia del Sol fuera de la atmósfera, vatios por metro cuadrado y por unidad de energía, por unidad de electronvoltios, en función de la energía. Entonces acá vemos que esta es la parte visible del espectro, acá está el rojo, acá está el violeta, y el gap del silicio decíamos que era 1,2 electronvoltios, o sea que está por ahí. Entonces, de acá hacia arriba, todos estos que son de mayor energía que el gap, pueden ser absorbidos por el silicio. Pero estos que están en la zona del infrarrojo, no son absorbidos, y entonces eso ya no los podemos aprovechar. Entonces, el silicio está bien adaptado a lo que es el espectro solar, porque aprovecha una buena parte del espectro solar incidente, ¿no? Todo el visible e incluso una parte del infrarrojo. Bueno, las celdas solares, entonces, ¿qué son? Son dispositivos semiconductores que están diseñados y construidos para absorber la luz del sol y convertir esa energía luminosa en energía eléctrica. Un esquema muy simplificado de lo que es una celda solar sería algo así. Nosotros tenemos básicamente la unión de dos semiconductores, un semiconductor que se llama tipo N, en el cual hay mayoría de electrones, entonces son cargas negativas, por eso se le llama tipo N, y otro semiconductor que llamamos tipo P porque tiene mayoría de cargas positivas. Entonces, entre esos dos, como acá hay cargas negativas, acá hay cargas positivas, se forma un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico es el encargado de separar las cargas. Entonces, cuando la luz del sol incide y es absorbida dentro del semiconductor, ¿no?, genera estos electrones y huecos. Entonces, el campo eléctrico los separa, esos electrones y los huecos. Los electrones van hacia la zona N, donde hay mayoría de cargas negativas, y los huecos que tienen carga positiva van hacia el contacto posterior. Entonces, a la celda se le agrega también una capa antirreflectante, como para que no se pierda mucha luz de la que incide a través de reflexión, y una grilla metálica que forma el contacto frontal. Entonces, entre este contacto frontal y el contacto posterior es que se va a establecer el flujo de cargas, por lo tanto la corriente eléctrica. Una cosa que hay que tener en cuenta es que las celdas solares, los paneles solares, dan una corriente continua, ¿no?, una corriente DC, no como la corriente alterna que usamos en nuestro domicilio. Esa corriente continua es la que se usa también en las baterías, por ejemplo. Las baterías almacenan energía eléctrica a través de una corriente continua y pueden generar una corriente continua. Entonces este sería otro esquema de lo que es la celda solar. Viene la luz por este lado, tenemos el contacto frontal, que tiene que ser una grilla metálica para que la luz pueda pasar a través y llegar acá a los semiconductores. Entonces acá tenemos la capa negativa, la zona con campo eléctrico, la capa positiva y el contacto posterior. Entonces, entre este contacto frontal y el contacto posterior es que se va a poder colocar
el dispositivo que yo quiera alimentar con la celda solar. Lo que yo le ponga entonces acá a la celda solar como carga, me va a definir cuál va a ser la corriente y la tensión que va a poder generar esta celda solar. Si yo conectara un amperímetro entre los dos bornes de la celda solar, recuerdan que el amperímetro es un instrumento que permite medir corrientes eléctricas y que idealmente tiene una resistencia cero, o sea, que no tiene resistencia eléctrica. O sea que poner un amperímetro ahí es como poner la celda en cortocircuito, como conectar los dos bornes uno con otro y hacer un cortocircuito. Entonces, la corriente que me va a medir este amperímetro es lo que se llama la corriente de cortocircuito. Si en vez de poner un amperímetro yo pongo un voltímetro, el voltímetro recuerdan que es un instrumento que mide tensiones, voltajes, y que idealmente tiene una resistencia infinita. Entonces, poner un voltímetro es como tener un circuito abierto acá. Lo que me va a medir entonces ese voltímetro es lo que se llama la tensión de circuito abierto. La tensión de circuito abierto es la máxima tensión que puede dar esta celda solar. Y la corriente de cortocircuito, que era cuando ponía el amperímetro, es la máxima corriente que puede dar esta celda solar. Entonces, entre esos valores de corriente y de tensión, se va a mover siempre la celda. Y si yo pongo una resistencia variable, una resistencia a la que le pueda cambiar el valor, si esta resistencia vale 0, estaré en el punto de la corriente de cortocircuito. Si esta resistencia tiene un valor infinitamente grande, estaré en la tensión de circuito abierto. Y con cualquier valor intermedio de resistencia, voy a poder ir trazando esta curva, que es lo que se llama la curva corriente-tensión de una celda solar. Entonces acá tenemos este punto, que es la corriente de cortocircuito, la corriente que circula cuando no hay resistencia. En este punto tenemos la tensión de circuito abierto, que es la tensión que se mide cuando no hay corriente. Y para valores intermedios de esa resistencia que le coloque a la celda, voy a estar en los distintos puntos de esta curva. La medición de esta curva corriente-tensión es algo importante porque es la característica de esa celda solar, lo que me va a decir qué tan bien funciona esa celda solar. Y es un proyecto interesante que podrían encarar con los alumnos de las escuelas técnicas o secundarias, ¿no? Porque se podría medir esta curva corriente-tensión no solo como estaba esquematizado acá, a través de una resistencia variable, sino que también se puede aprovechar, por ejemplo, la carga y descarga de un capacitor para poder tener una especie de resistencia variable y poder medir esta curva corriente-tensión. Es un proyecto que se podría encarar con los alumnos. Bueno, en cualquier caso, el producto de la corriente por la tensión es la potencia que entrega esa celda solar. Si yo hago entonces el producto de corriente por tensión, voy a tener esta curva acá, que es la curva de potencia. Entonces, acá tengo potencia 0 porque la tensión es 0, acá tengo potencia 0 porque la corriente es 0, pero en el medio la potencia pasa por un máximo. Y ese punto es el que se llama el punto de máxima potencia. Sería este punto dentro de la curva corriente-tensión. Es el punto que me define el punto en el que tendría que estar la celda solar para entregar la máxima potencia a la carga. Entonces tenemos la corriente de cortocircuito, la tensión de circuito abierto, la corriente en el punto de máxima potencia y la tensión en el punto de máxima potencia. Esos serían los parámetros importantes de la celda solar. Y poder ubicar a la celda siempre en este punto de máxima potencia también es algo interesante
que se podría encarar como un proyecto con los alumnos, ¿no? Hacer algún dispositivo que permita que la celda siempre trabaje en este punto, que es el punto más conveniente, el punto en el que puede entregar la máxima potencia, ¿no? Porque este punto no se va a mantener siempre fijo, ya que, por ejemplo, si cambia la intensidad de luz que le llega a la celda solar, va a cambiar su curva corriente-tensión y por lo tanto va a cambiar el punto de máxima potencia. Si yo estoy, por ejemplo, en un día despejado al mediodía, puede que tenga alrededor de 1000 vatios por metro cuadrado de irradiancia, y la curva sería esta. Pero si después, por ejemplo, pasa una nube por delante del Sol, a lo mejor la intensidad de iluminación cae a 500 vatios por metro cuadrado. Y ahora el punto de máxima potencia está por acá, en otro lugar. Entonces, un dispositivo que permita ubicar siempre a la celda en su punto de máxima potencia sería algo interesante, algo lindo para realizar. La corriente la intensidad, la corriente de cortocircuito, resulta que es directamente proporcional a la intensidad de luz que le llega. O sea, si yo tengo 1000 vatios por metro cuadrado, tengo esta corriente de cortocircuito. Si cae a 500 vatios por metro cuadrado, la corriente de cortocircuito también va a caer a la mitad. O sea que es algo directamente proporcional. Eso me permite entonces también usar a las celdas solares como detectores de radiación. Y esa es otra cosa que podrían hacer con los alumnos. Calibrar una celda solar y usarla después como detector de radiación para medir la intensidad de luz bajo distintas circunstancias. Si yo sé cuánta intensidad de corriente me da esa celda en función de la intensidad de luz que le llega, lo puedo usar como un detector de radiación. A su vez, la tensión esta de circuito abierto es algo que también cambia un poco con la intensidad de iluminación, pero mucho menor es el cambio que para la corriente. Y otra cosa que hace que cambien las curvas corriente-tensión de la celda es la temperatura. Si yo tengo un aumento de temperatura, va a aumentar ligeramente la corriente, pero va a bajar mucho la tensión. La tensión de circuito abierto es algo que decae con la temperatura. Entonces, cuando aumenta la temperatura y cuando uno coloca, por ejemplo, un panel solar al sol, el panel se calienta también, y entonces eso hace que cambie su curva corriente-tensión. Entonces también se hace necesario tener algún mecanismo para hacer un seguimiento de la curva corriente-tensión y ubicar siempre al panel solar en su punto de máxima potencia. Bueno, entonces, siguiendo con los parámetros característicos de las celdas solares, uno importante es la eficiencia. Eficiencia significa qué fracción de la energía que le llega como luz lo transforma en energía eléctrica. O sea que sería el cociente entre la potencia que puede entregar la celda en su punto de máxima potencia, dividido la potencia luminosa incidente. La potencia luminosa es el producto de la irradiancia por la superficie de la celda. Y la potencia eléctrica es el producto de la tensión por la corriente. Entonces, la eficiencia de la celda es un número que es adimensional en principio, que no tiene unidades, porque es el cociente entre dos potencias, pero generalmente se lo multiplica por 100 y se lo da entonces en porcentaje. Una celda de silicio a nivel laboratorio, el récord que se ha obtenido de eficiencia es alrededor del 26,7%. O sea que más de un cuarto de la energía que le llega como luz la transforma en electricidad. A nivel de paneles comerciales, eso es un poco menor, depende mucho de la tecnología. Hablando entonces de tecnologías, hay una tecnología que es la del silicio monocristalino, que es la primera que llegó al mercado, allá por los años 1970,
y hasta hoy en día sigue siendo la tecnología que domina el mercado de las celdas solares. Esta sería la celda de silicio monocristalino, y esto sería el aspecto que tiene un panel cuando está hecho con celdas de silicio monocristalino. Otra posibilidad es el silicio policristalino. Silicio policristalino, o sea, monocristalino significa que es un único cristal de silicio. Toda la celda es un único cristal de silicio. Policristalino significa que hay distintos granos cristalinos. Cada uno de estos que se ve acá es un monocristal, pero entre uno y otro tienen distintas orientaciones. Por eso reflejan distinto la luz y por eso se los ve así con distintos colores. Estas policristalinas se hacen fundiendo el silicio, se lo calienta hasta que se vuelve líquido, se lo vuelca en un molde, ahí en el molde se enfría, se solidifica, y entonces al solidifica así policristalina. Estas celdas son un poco más baratas que las de silicio monocristalino, pero también tienen un poco menos de eficiencia. Y después está la tecnología de las celdas de película delgada. Las celdas de película delgada tienen la ventaja de que si uno las deposita sobre un sustrato que es flexible, esas celdas también son flexibles. Entonces se pueden depositar, por ejemplo, sobre chapas, sobre una chapa que se use después para techar, o se pueden hacer paneles solares que sean enrollables, que se puedan enrollar y que se puedan transportar fácilmente. Entonces así las celdas de película delgada también tienen un cierto mercado para ciertas aplicaciones especiales. Ahora, si vamos a la producción mundial global de celdas solares, son realmente las de silicio monocristalino las que dominan con cerca del 80% de participación en el mercado, las de policristalino alrededor de un 15%, y las de película delgada tienen alrededor de un 5% de participación. Eso es algo que ha ido variando a lo largo del tiempo. Hubo altibajos, pero en los últimos años, sobre todo, las celdas de silicio monocristalino son las que se han impuesto porque son las de más alta eficiencia. Bueno, entonces las celdas individuales tienen una tensión de circuito abierto que está alrededor de los 0,6 voltios, pero si uno quiere usar un panel solar, por ejemplo, para cargar una batería, necesita más tensión. Entonces, para eso lo que se hace es juntarlas a las celdas en paneles o módulos fotovoltaicos, en los cuales se las conecta a las celdas en serie, unas con otras, como para aumentar la tensión. Y si uno quisiera aumentar la corriente, lo que hace es conectarlas en paralelo. Este es el símbolo electrónico de las celdas fotovoltaicas, como se los dibujan los circuitos eléctricos. Entonces, si uno conecta en serie las celdas, significa que está conectando el borne positivo de una con el negativo de la otra, y así sucesivamente. Si las conecta en serie, entonces, ocurre que las tensiones se van sumando, pero la corriente que circule acá es la misma para todas. Entonces, cuando uno conecta en serie, las tensiones se suman, pero la corriente es siempre la misma. Conectar en paralelo significa conectar todos los bornes positivos por un lado, todos los bornes negativos por el otro. Entonces, en este caso, la tensión a la que están todas es la misma, pero las corrientes se van sumando, ¿no? Se va sumando lo que aporta cada una. Entonces, al conectar en paralelo, las corrientes se suman, pero las tensiones son todas iguales. Cuando uno compra un módulo fotovoltaico, el fabricante le da una hoja con las especificaciones. Y si uno quiere comparar distintos módulos fotovoltaicos hechos por distintos fabricantes, necesita que todos esos módulos hayan sido medidos en ciertas condiciones estándar. Entonces, todos los fabricantes y todos los científicos se han puesto de acuerdo en que las condiciones estándar para medir un módulo fotovoltaico es con una irradiancia de 1000 vatios por metro cuadrado, una distribución espectral AM1.5, incidencia normal y temperatura de la celda de 25 grados centígrados.
Esas son las condiciones estándar. Distribución espectral AM1.5, lo que significa es que, bueno, depende de dónde esté ubicado el Sol respecto de la Tierra, va a ser el camino que los rayos del Sol recorran a través de la atmósfera, ¿no? Si el Sol está justo en el cenit, o sea, justo sobre nuestras cabezas, los rayos del Sol van a recorrer una vez la atmósfera. Ahora, si el Sol está inclinado en el horizonte, los rayos del Sol van a recorrer un camino más largo a través de la atmósfera. Si el Sol está a 60 grados respecto de la vertical, este camino acá es 2 veces el camino vertical. Y eso se le llama AM2. Y si el Sol en cambio está a 48,2 grados respecto a la vertical, este camino es 1,5 veces el camino vertical. Y a eso se le llama AM1.5. Entonces esta distribución espectral AM1.5 corresponde a tener el Sol con esa inclinación de 48 grados respecto a la vertical. Entonces, este es, por ejemplo, una hoja de datos técnico de un panel, como lo da el fabricante. Entonces nos da la potencia del panel, cuál es la tensión en el punto de máxima potencia, la corriente en el punto de máxima potencia, la tensión de circuito abierto, la corriente de cortocircuito, la eficiencia. Todos los datos estos fueron medidos entonces bajo estas condiciones estándar: 1000 vatios por metro cuadrado, 25 grados centígrados de temperatura y espectro AM1.5. En este caso son celdas policristalinas. Por ejemplo, son celdas monocristalinas. El panel en este caso es de 330 vatios. Bueno, si pasamos muy rápidamente a los sistemas fotovoltaicos, los sistemas fotovoltaicos se dividen en 2 grandes grupos, que son los sistemas autónomos, o sea, los que no están conectados a la red eléctrica, y los sistemas conectados a la red eléctrica. Estos se llaman off-grid, están fuera de la red, y estos son on-grid, porque están conectados a la red. Dentro de ellos, dentro de cada uno hay distintas variedades. Estos son los distintos instrumentos o los componentes de un sistema fotovoltaico. Tenemos los paneles solares. Los paneles tienen que estar en general sobre algún soporte. Construir este soporte podría ser también una tarea para las escuelas técnicas, modalidades de mecánica, por ejemplo, porque tiene que soportar ese soporte la carga del viento. Después tenemos, bueno, las baterías, en las cuales se va a almacenar la energía. Esto es lo que se llama el regulador que mantiene la carga de la batería, hace como de intermediario entre el panel solar y la batería. Y si necesitamos corriente alterna, tenemos lo que se llama el inversor, que es el que transforma de corriente continua en corriente alterna. Y después tenemos lo que son protecciones, llaves térmicas, disyuntor, todo lo que hace a la seguridad. Entonces, el sistema más simple de todo sería tener un panel solar conectado directamente a la carga, como podría ser, por ejemplo, una bomba, o un juguete, algo. En ese caso, solo va a funcionar esto cuando haya sol. Un poco más sofisticado sería tener un sistema de acumulación, como por ejemplo baterías. Entonces, el panel va a generar la energía se va a acumular en las baterías, y después de las baterías va a alimentar el consumo. En ese caso es necesario entonces tener este regulador de carga, que es el que va a regular el flujo de energía entre los paneles, la batería y la carga. Este regulador también lo que tiene que hacer es mantener al panel trabajando en su punto óptimo, en su punto de máxima potencia, aun cuando la batería a lo mejor está en otra tensión distinta de la del punto de máxima potencia. Supónganse que esta sea la curva corriente-tensión del módulo. Si la batería tiene 12 voltios y dejo el panel conectado a la batería simplemente, el panel estaría trabajando en este punto, que no es el punto de máxima potencia. El máxima potencia sería este punto. Entonces el regulador, cuando es un regulador
conseguimiento del punto de máxima potencia, esto que se llaman MPPT, o sea, Maximum Power Point Tracking, lo que hacen es seguir el punto de máxima potencia para que el panel siempre trabaje en ese punto de máxima potencia, independientemente de cuál sea la tensión de la batería. Y hacer un regulador de este tipo también podría ser un lindo proyecto, aunque bastante ambicioso, para alumnos de una escuela técnica que sepan de electrónica. Todo esto entonces era para corriente continua. Ahora, si yo tengo que alimentar electrodomésticos, por ejemplo una heladera, un televisor, cosas que trabajen a 220 voltios de corriente alterna, necesito lo que se llama el inversor. El inversor es el que me transforma entonces de la corriente continua a la corriente alterna. Y si me quiero conectar a la red eléctrica de distribución, ahí necesito otro tipo de inversor. Es un inversor mucho más sofisticado, porque no solo tiene que generar corriente alterna, sino que la tiene que inyectar en la red eléctrica en fase con la energía que circula por la red. Y como la corriente alterna es una señal senoidal, eso pasa por máximos y mínimos. Entonces la energía que yo inyecte la tengo que inyectar en fase con esa onda senoidal. Y además tiene que cumplir estrictas regulaciones de la empresa transportadora de la electricidad en cuanto a frecuencia, en cuanto a voltaje. Entonces todo eso lo hace el inversor que interacciona con la red. Y además, si yo le quiero vender energía eléctrica a la empresa distribuidora, necesito también un medidor, algo que me mida cuánta energía yo estoy inyectando en la red y cuánta energía estoy tomando de la red. Bueno, estos son distintos tipos de inversores, desde los más simples hasta los más grandes, que son para plantas fotovoltaicas. Estos son inversores trifásicos, en este caso, por ejemplo, de 4 megavatios de potencia. Bueno, lo importante de los inversores es que sea seguro, sobre todo, que sea confiable, que tenga alto rendimiento. El rendimiento, por ejemplo, de los inversores modernos está en cerca del 95%, o sea que se pierde muy poco en esa transformación desde corriente continua a corriente alterna. Bueno, y por último tenemos las baterías, cuando son necesarias. Las baterías son las que almacenan la energía eléctrica como energía química y después la transforman de nuevo de energía química en energía eléctrica. Una cosa importante, una característica importante de las baterías es su capacidad. La capacidad es cuánta electricidad son capaces de brindar. Se lo mide en amper por hora. Entonces, ¿cuántos amperes de electricidad pueden dar durante cuántas horas? Lo que hay que saber es que la capacidad de una batería depende de qué tan rápido la descargue. Porque, por ejemplo, una batería puede tener 250 ampere-hora, eso significa que me puede dar 2,5 amperes durante 100 horas. Pero si yo la descargo muy rápido, por ejemplo en 5 horas, la capacidad de la batería puede caer a 185 ampere-hora, de 250 a 185, porque la descargo muy rápido. O sea que a la batería siempre conviene descargarla lentamente, como para que tenga mayor capacidad. Y otra cosa importante de las baterías es la profundidad de descarga. ¿Cuánta energía le voy a sacar a la batería en cada ciclo de carga y descarga? Y eso está directamente relacionado con la vida útil de la batería. Si yo a la batería en cada ciclo le saco poca energía, por ejemplo un 10% nada más, a lo mejor la puedo usar 5.000 veces, la puedo cargar y descargar a esa batería. O sea que si son ciclos de carga y descarga diarios, como en las baterías que se usan en los sistemas fotovoltaicos, que se cargan de día y después se descargan de noche, si cada vez se descarga poco, la puedo usar a lo mejor 10 años a esa batería. En cambio, si cada vez le saco mucha energía, si cada vez le saco el 80% de su energía, por ejemplo, esa batería me va a durar
solamente 500 ciclos, o sea que en un año y medio ya se me agota esa batería. O sea que es importante la profundidad de descarga en las baterías. Igual que en los paneles, a las baterías las puedo conectar también en serie o en paralelo. Si las conecto en serie es conectar el positivo de uno con el negativo del otro y así. En ese caso, las tensiones se van sumando, pero la capacidad es la misma. Mantienen entonces la capacidad que no cambia y se suman las tensiones. En cambio, si las conecto en paralelo, conecto todos los positivos por un lado, todos los negativos por el otro, la tensión sigue siendo la misma, pero las capacidades se van sumando. Y bueno, eso sería rápidamente entonces lo que les quería contar. A modo de resumen, la energía solar fotovoltaica es hoy en día la forma más económica que tenemos de generar electricidad. Esa transformación de la energía luminosa en energía eléctrica se produce en lo que llamamos las celdas solares, que están hechas de semiconductores, principalmente silicio. Esas celdas solares se agrupan formando módulos o paneles solares, las agrupo en general en serie, como para ir aumentando la tensión de ese módulo fotovoltaico. Las celdas y los paneles dan una corriente continua, esa corriente continua se puede almacenar en baterías. El regulador de carga es el que gestiona ese flujo de energía entre los paneles, las baterías y el consumo. Y si se necesita una corriente alterna, se usa lo que se llama el inversor. El inversor, que es el que transforma de corriente continua en corriente alterna. Bueno, resumidamente, eso era lo que les quería contar, así que muchas gracias. Quedo atento a las preguntas. Muchísimas gracias, doctor Javier Schmidt. Abrimos la sesión de preguntas. Muy interesante la charla. Quisiera comenzar con una que nos envió Hernán Forni. Él pregunta si es posible detectar la irradiancia máxima colocando una celda encima de un rastreador solar y de un motor paso a paso. Sí, eso sería una posibilidad. Es también un lindo proyecto para hacer con los alumnos, hacer un seguidor solar, algo que se mueva con un motor paso a paso y que vaya siguiendo el sol. En este caso lo que propone es algo que vaya moviéndose hasta detectar el máximo de radiación solar, y ahí entonces ubicar cuál es el ángulo más adecuado para poner ese panel solar. Se pueden hacer seguidores en un eje o seguidores en dos ejes. Al hacerlo en dos ejes, se pueden directamente ubicar en forma perpendicular siempre a los rayos solares, y eso va a ser la situación óptima, que es cuando el panel solar está perpendicular a los rayos solares. Eso lo puedo hacer con un seguidor en dos ejes, entonces necesitaría dos motores de estos paso a paso, con algún controlador y algún sistema de retroalimentación, como para ubicar siempre los paneles en su mejor orientación. Bueno, también Marcelo Ceballos nos pregunta, ¿desde cuánta potencia se pasa de un consumo familiar a un excedente? ¿Desde cuánta potencia? No sé muy bien a qué se refiere. O sea, un consumo familiar puede estar en los 200, 300 kilovatios hora por bimestre. Eso se puede abastecer tal vez con 4 o 5 paneles de 250 vatios o 300 vatios. O sea, en cada caso hay que calcular cuántos paneles solares son necesarios como para abastecer el consumo domiciliario, como para que no se genere demasiado excedente. Si hubiera excedentes, eso se puede inyectar en la red.
Bueno, buenísimo. Ahí Osvaldo Musto dice si podemos subir las páginas, las charlas eh, los videos de las charlas, sí, las vamos a subir después de las charlas en el canal de YouTube, vamos a subir todo. Eh, Así que, pero bueno, lo vamos a hacer después de las charlas, así tenemos tiempo de si tenemos que editar algo. Bueno, yo te quería preguntar de qué manera o cómo crees que ya diste bastantes indicaciones, pero cómo llevarlo al aula, ¿no? Ya nos diste varias actividades propuestas, Ujú. así que si querés comentar algo más acerca de eso, de cómo llevar al aula, por ahí algunas experiencias sencillas o acerca de paneles fotovoltaicos, o querés agregar algo más sobre eso. Sí, se podrían, por ejemplo, hacer experiencias midiendo, colocando una celda solar enfrente de una fuente de luz a distintas distancias, por ejemplo. Se podrían medir entonces la corriente de cortocircuito de esa celda en función de la distancia y así ver cómo depende la intensidad de iluminación con la distancia, ¿no? Porque dijimos que la corriente que entrega la celda es directamente proporcional a la intensidad de luz que le llega. Entonces podríamos hacer experimentos para ver cómo varía la intensidad con la distancia, que vamos a ver que va con el cuadrado de la distancia, va decayendo como el cuadrado de la distancia. Se pueden hacer experimentos de conectar celdas en serie, en paralelo, para ver cómo se van sumando las corrientes o las tensiones. Si disponen de... Las celdas solares son relativamente baratas, se pueden comprar celdas solares de pequeño tamaño que no son muy caras y se pueden hacer este tipo de experiencias así de mediciones en función de la intensidad de iluminación que le llega, mediciones en función de la temperatura. Son todas cosas que creo que se pueden hacer en el aula. Bien, bien, muchísimas gracias. Estamos recibiendo muchas felicitaciones para el doctor Javier Schmidt, que nos indican que es excelente la conferencia, que bueno, muchos docentes ahora no pueden asistir por cuestión de horarios, pero les mandan felicitaciones. También nos comenta Héctor Roldín que referir inversores con onda senoidal u onda modificada también convencía. Y lo felicitan también por su charla de varias escuelas. Facundo Raca también dice que muy linda la charla. Y bueno, seguimos recibiendo comentarios. No sé si quiera agregar algo más, doctor, que ha No, no participado en sé. otras ediciones presenciales de Concursol. ¿Alguna experiencia que nos quiera comentar? Bueno, sí, hemos tenido muy lindas experiencias en lo que respecta a paneles solares, celdas solares. Recuerdo algunas veces que los alumnos han hecho seguidores solares, de esto, como comentaba alguno de los participantes, han hecho seguidores en un eje o en dos ejes, eso lo han podido hacer. Hay otros que han hecho sistemas combinados de fotovoltaicas para cargar, por ejemplo, teléfonos celulares, o Sí, se han usado celdas fotovoltaicas para mover algún mecanismo, por ejemplo, secadores de hierbas o de frutas que mueven alguna turbina o algún ventilador a través de energía solar con paneles solares. Y como les decía, en todo lo que es electrónica hay muchas cosas para hacer, cosas accesorias, circuitos para medir la curva corriente de tensión de los paneles, circuitos para ubicar al panel en su punto de máxima potencia. Todos esos son desarrollos que por ahí
los alumnos de escuelas técnicas que tengan electrónica podrían llegar a hacerlo y serían muy lindos proyectos para el Concursol. Muy bien. Aquí Alberto Saro nos hace una pregunta muy interesante. Nos dice que ¿cuáles serían las recomendaciones de calidad para compras de celdas solares experimentales? Y en general convendría que sean de silicio monocristalino, que son las más fuertes, digamos, porque las policristalinas por ahí son un poco más frágiles. Entonces las celdas de silicio cristalino son celdas muy estables, que mantienen sus propiedades a lo largo del tiempo. De hecho, vimos incluso ahí en alguna de las hojas técnicas de los fabricantes que a las celdas las garantizan por 25 años de que van a mantener su potencia. Así que la celda de silicio cristalino tal vez sería lo más recomendable. Por otro lado, las celdas de película delgada también son interesantes por su flexibilidad, ¿no? Pueden ser usados en algunas aplicaciones en las que se necesite, por ejemplo, cubrir alguna superficie curva o algo así, ¿no? Las celdas estas de monocristalinas o policristalinas no son flexibles. Ricardo García nos dice que la vio junto a los alumnos, así que buenísimo que Qué pudiera bueno, ser utilizada en ese muy bien. contexto también. Sí. Bueno, muchas gracias a todos por las felicitaciones. Sebastián Arnold dice que está en Brasil y no, dice que en Brasil usan paneles solares para automatizar tranqueras y persianas en los campos. También. Ajá. Y muy buena aplicación, sí. Muy bien, pues les agradecemos que nos hayan acompañado en esta transmisión de Concursol y estén al pendiente de nuestra próxima charla. Quedamos para el miércoles a la misma hora. Y queremos agradecerle al doctor Javier Schmidt por su charla. El personal docente está muy contento, nos siguen comentando que les gustó mucho, que muy didáctica, muy práctica. Así que bueno, queremos agradecerle una vez más. Y no sé si quiere agregar algo más. Simplemente agradecerles a ustedes, a los organizadores, por el trabajo que se han tomado, por llevar adelante el Concursol aún en estas circunstancias tan difíciles, particulares de estos últimos 2 años, pero siempre manteniendo vivo el espíritu del concurso. Y bueno, ya el año que viene seguramente nos reencontraremos con los alumnos presentando sus proyectos y con todo ese entusiasmo que tanto nos gusta. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que aportó y que hizo consultas también. Y bueno, nos Bueno, despedimos entonces. bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias a todos por participar. Gracias. Hasta luego. Nos Hasta vemos. luego.